¿Cómo les va pareciendo? ¿Les va gustando la clase? ¿Les resulta aburrida? ¿Muy pesada? Cuéntenme un poquito. Súper A mí interesante. me gusta mucho cómo está la clase, está buenísima, Qué re interesante, bueno, re interesante. espectacular, pero qué bueno. Me dan ánimo, me dan ánimo. Sí, Bueno, genial. Ahora cuando Amelia me dé el ok, comienzo. Bueno, voy compartiendo entonces. A ver, detener la presentación. No. Mira, acá los chicos dicen, las chicas, les chiques, súper interesante, espectacular, Ay, qué realmente muy bueno. interesante, siempre es un honor aprender de grandes maestras, hermosa clase, dice Betty, así que bueno, Genial. Bueno, estamos por llegar al orgasmo. ok, ok. Bien. ¿Ven la pantalla completa? Sí, pero espérate un minutito que todavía no han vuelto. Sí, 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 no hay problema, no hay Un problema. minuto más, un Ok, minuto más. por supuesto. Florencia dice súper claro el contenido. Un minutito más como para darles más tiempo a que vuelvan. Y bueno, listo. Acá estamos. Bien. Vamos nomás. A ver, ¿de dónde venía esto? Bueno, yo les estaba contando sobre el complejo clítoris-uretra vaginal y la importancia de este complejo, el clítoris, fundamentalmente el glande del clítoris, que es el más rico en terminaciones nerviosas, tiene una función fundamental para el orgasmo, la estimulación del clítoris, ¿sí? Esto es algo muy individual también, porque hay mujeres que necesitan solamente la estimulación del clítoris para tener un orgasmo. Hay otras mujeres que necesitan la estimulación del clítoris con la penetración de manera simultánea, ¿sí? Y hay otras mujeres que con la penetración solamente pueden tener un orgasmo por una estimulación indirecta del clítoris, ¿sí? Ustedes imagínense el pene en la vagina, en el caso, estoy hablando exclusivamente de una relación sexual donde interviene un pene, ¿no es cierto? Entonces, el pene en la vagina, cuando se introduce, el pene no estimula el clítoris, el pene va a estimular la vagina y las cruras. Las cruras van a estimular indirectamente el cuerpo y el glande. En realidad el glande se va a estimular directamente con el pubis del cuerpo que está en contacto con los genitales de la mujer, ¿sí? Entonces, para algunas mujeres ese estímulo es suficiente. Puede ser porque lo hayan aprendido de esa manera o porque esté muy fortalecido la estimulación a través de la mente o estén muy concentradas en los estímulos, ¿sí? Recuerden ustedes que la estimulación tiene que ver con el cuerpo físico, los sentidos y la genitalidad, y la concentración en relación a esos estímulos, la focalización de la mente en registrar esos estímulos. Entonces hay un juego muy delicado ahí en cada mujer entre los estímulos por un lado y la concentración mental por el otro, ¿sí? Incluso en una misma pareja o en distintos tiempos o momentos o posiciones, las mujeres pueden tener diferentes tipos de estímulos. Algunas mujeres aprenden un determinado tipo de estímulo y se quedan con eso porque eso es seguro y no se aventuran a aprender otro tipo de estímulos. Otras mujeres prueban diferentes formas y no alcanzan a tener el estímulo adecuado para tener el orgasmo. Y uno nunca sabe si es que
realmente el estímulo no es el adecuado, no aprendió a tenerlo, a descubrirlo, o es que esa mujer se distrae, se desconcentra. A veces la presión por tener un orgasmo, ese pensamiento intrusivo que está continuamente picoteando esa mente, ay, tenés que tenerlo ahora, tenés que tenerlo, eso ya la distrae, ¿eh? Entonces, hay que trabajar con mucho cuidado en cada mujer, haciendo una anamnesis muy finita, muy finita, de qué es lo que le pasa en su cabecita en ese momento, para poder ayudarla a saltar ese obstáculo, ¿sí? Bueno, entonces los orgasmos genitales se producen por la estimulación exclusivamente en los genitales, ¿sí? A través del clítoris, por el nervio pudendo, a través de la vagina o a través del cuello del útero, ¿sí? Vagina y cuello del útero se estimulan durante la penetración. Pero también la mujer tiene un orgasmo extragenital, ¿sí? Puede tener orgasmo extragenital con contacto físico y sin contacto físico. Sin contacto físico se describen los orgasmos que se producen durante las meditaciones y durante los sueños, ¿sí? Y con contacto físico son los orgasmos que se producen por estimulación de las mamas, los pezones, el cuello, los labios y las orejas. Es decir, a través del beso, de la estimulación de otras partes del cuerpo que no tienen que ver con los genitales, esos estímulos van a viajar a través de los nervios que van a llevar este registro a la misma zona cerebral donde van a llegar los estímulos de la estimulación genital, a los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces, cuando llegan esos estímulos ahí, vengan de la zona genital o vengan de la zona extragenital, se le llama breast traveling a estos estímulos que vienen de la zona extragenital, pero van a caer en el mismo lugar del cerebro que se procesa el orgasmo a través de la producción de la neurohormona oxitocina, ¿sí? Decimos neurohormona porque generalmente las hormonas se secretan de glándulas. En este caso no se secreta de glándulas, sino de un núcleo cerebral. Por eso se llama neurohormona, que produce una sensación de placer y se secreta por la estimulación durante el orgasmo. El orgasmo de la mujer es un reflejo, y es un reflejo complejo, porque un reflejo simple tiene una parte sensitiva, que es la que da el estímulo, y tiene una parte motora, que es la que produce una contracción muscular, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el reflejo patelar, que es un reflejo simple. Yo estoy sentada, me pegan abajo de la rodilla, en la parte de abajo. Bueno, quienes son médicos me van a seguir más. El reflejo patelar se produce provocando un estímulo en la parte anterior e inferior de la rodilla, y automáticamente yo pongo el estímulo ahí, doy un golpecito ahí. Esto sería el factor sensitivo de este reflejo. Inmediatamente se mueve la pierna. ¿Por qué? Porque viene la parte motora de este reflejo, que es la contracción de los músculos que están en la parte de atrás de la rodilla y provocan el movimiento. Entonces, este es un reflejo simple. Yo puedo estar hablando con ustedes, pasa una persona y me pega, y la rodilla automáticamente se dispara, se mueve, porque en este acto reflejo simple, la parte sensitiva recogió el estímulo, va a la médula, y la médula le manda la orden a la parte motora y va por los nervios a los músculos de la parte de atrás de la rodilla, y se produce la contracción de esos músculos, y entonces se produce el movimiento. Este es un arco reflejo simple. El orgasmo es un acto reflejo, pero complejo. ¿Por qué es un acto reflejo? Porque la parte sensitiva se registra en la mujer, en la zona del clítoris, y en el varón, en la zona del glande. En la mujer, la parte motora
hace que se contraigan los músculos que rodean la vagina, es decir, los músculos circunvaginales. En el varón, la parte motora hace que se contraigan los músculos de la base del pene, ¿sí? Entonces, hay fenómenos de la genitalidad femenina y masculina que son homólogos, o sea, se producen fisiológicamente de la misma manera, pero con diferencias de tiempos, diferencias de anatomía, ¿no es cierto? Porque la diferencia de la anatomía del varón y la mujer es muy manifiesta, entonces hay diferencias muy importantes. Para que se produzca el orgasmo de la mujer necesita tener en los músculos que rodean la vagina una cantidad importante de sangre, aproximadamente unos 500 centímetros cúbicos de sangre. Fíjense, es muchísimo, ¿sí? Por eso la mujer necesita un tiempo de excitación previa a la penetración para que se produzca el fenómeno de la vasocongestión. La vasocongestión significa que los músculos que rodean la vagina se van a llenar de sangre. Y la mujer necesita ese llenado de sangre para que a través de las paredes vaginales se filtre el líquido de esa sangre y se forme la lubricación a través de un proceso que se produce en la pared de la vagina que se llama trasudación, ¿sí? Para que se dé este proceso llamado trasudación, necesita la mujer tener toda esta sangre en los músculos que rodean la vagina y tener neurotransmisores en la pared de la vagina para que faciliten el pasaje de este líquido desde el músculo a la luz vaginal. Entonces, la lubricación femenina, que es este mojado, ¿no es cierto?, de líquido que aparece cuando la mujer está excitada en la vagina y facilita una relación coital que no sea dolorosa, la lubricación es la consecuencia de un proceso, el proceso de la trasudación. Para que se pueda dar este proceso, se necesita que la genitalidad tenga trofismo, ¿ok? Es decir, que tenga la acción de los estrógenos, ¿no es cierto? Para que toda esa musculatura esté desarrollada y reciba esos 500 centímetros cúbicos de sangre y esa pared vaginal tenga la capacidad biológica de trasudar ese líquido a la luz vaginal. Repito, la lubricación es la consecuencia de un proceso llamado trasudación. Para que se dé la trasudación, necesitamos una genitalidad trófica. Cuando esto no se puede producir, en el caso de las mujeres posmenopáusicas, que al no tener estrógenos, se atrofia toda la genitalidad de la mujer, se convierte en los genitales como el de la niña, cuando no tenía estrógenos la niña. La genitalidad de la niña, antes de que aparezca su menarca o primera menstruación, que indica que ya van a empezar sus ovarios a impregnar sus genitales con estrógeno a lo largo de toda su vida reproductiva, ahí se hacen tróficos durante toda su vida reproductiva. Cuando llega a la última menstruación, llamada menopausia, a partir de ese momento ya los ovarios no producen estrógenos, entonces se atrofia, se adelgaza esta musculatura, no queda lugar para que se junte estos 500 centímetros cúbicos de sangre y puedan trasudar a través de la pared vascular, de la pared vaginal, perdón. Entonces, esto lo quiero explicar así para también llevar a la concientización de que cuando una mujer está en la etapa de la posmenopausia, ¿no es cierto?, y tiene sequedad vaginal, el tratamiento de elección es óvulos de estrógeno para que pueda recuperar su trofismo y que al recuperar su trofismo pueda recuperar
el fenómeno de trasudación, que no solo le va a facilitar la lubricación, sino la capacidad muscular para recibir esos 500 centímetros cúbicos aproximados que necesita la mujer para tener orgasmos. Es decir, le estamos solucionando la dispareunia y le estamos mejorando la capacidad orgásmica con el estrógeno. Muchas veces el sentido común del médico clínico o del médico ginecólogo que no tiene este conocimiento, el sentido común dice, vagina seca, ok, vamos a mojarla, use un lubricante. El lubricante la va a mojar a la vagina y va a facilitar que el pene se deslice sin provocar dolor, pero no le va a recuperar toda esta funcionalidad que es fundamental para el placer sexual de la mujer. ¿Y por qué dije al principio que el orgasmo es un arco reflejo complejo? Porque este acto reflejo, donde intervienen la parte sensitiva con la estimulación de los genitales y la parte motora con la contracción de los músculos que rodean la vagina, está relacionado con el cerebro. Entonces, el cerebro lo puede facilitar a este acto reflejo si la mujer tiene fantasías, se siente enamorada, se siente segura con su cuerpo, se siente que tiene un método anticonceptivo que no la va a llevar a embarazarse si no desea embarazarse, siente que está en un espacio seguro, tranquilo. Ahí tenemos facilitadores que puedan realmente facilitar, como la palabra lo dice, perdón la redundancia, este acto reflejo. En cambio, si tenemos inhibidores, se encuentra con miedo, se encuentra con temor, se encuentra con culpa, se encuentra desganada porque está teniendo un encuentro íntimo con una persona que no quiere, que no desea, y se encuentra mal porque tiene miedo a quedar embarazada, se encuentra mal porque tiene miedo que la están escuchando los hijos del otro lado, se encuentra mal porque se siente inhibida con su cuerpo. Ahí tenemos un inhibidor, que por más que tengamos bien los estímulos en la genitalidad, ese inhibidor va a estar inhibiendo, va a estar dificultando que se pueda producir el orgasmo. Así que fíjense qué complejo que es todo esto y cómo tenemos que trabajar en dos niveles, en el nivel de los estímulos corporales y genitales y en el nivel de la mente con los facilitadores y los distractores. Y todo eso se estudia a través de la anamnesis sexológica, que después tenemos una generalidad para estudiar, como yo lo expliqué al principio, pero después vamos, a medida que vamos interrogando y van saliendo las alertas por las respuestas de las mujeres, entonces vamos puntualizando un poquito más nuestro interrogatorio para investigar esas alertas, saber a dónde nos llevan para poder ayudar, ¿sí? Bueno, ahí les expliqué lo que es la trasudación y lo que es la lubricación, ¿sí? Bueno, acá tenemos los campos sensoriales. Dijimos que el orgasmo genital puede ser a través del clítoris, a través de la vagina, a través del cuello. Y acá tenemos cómo los nervios intervienen. ¿Por qué pongo esto? Porque es muy importante que quienes intervengan quirúrgicamente esta zona, ginecólogos, obstetras, los partos, los desgarros, las cirugías, los tratamientos oncológicos ginecológicos y los tratamientos oncológicos urológicos, los tratamientos oncológicos del recto y de la cavidad pélvica. Todo daña. Una enfermedad, cualquier otra enfermedad, aunque no sea oncológica, que pueda afectar el trayecto de estos nervios, puede afectar el tema del orgasmo, según cómo la mujer lo aprendió. Pero siempre tenemos la capacidad de poder reeducar, de poder incentivar a la mujer a que haga un reaprendizaje, ¿no es cierto? Estimulando otras zonas y tener otro tipo de orgasmo. A veces las mujeres, y quienes son ginecólogos me van a seguir, a veces las mujeres que tienen un problema
sexual y no quieren tener relaciones, vienen y dicen, desde que me ligué las trompas, no siento nada. Bueno, no hay una razón para que no sienta nada, ¿no es cierto? Si la técnica es la indicada, no se cortan, los ovarios siguen intactos, la producción de estrógenos y de testosterona, porque el ovario también produce testosterona y es fundamental para el placer, para el deseo y también para el orgasmo de la mujer, la testosterona. Entonces, no hay razón para que no tenga orgasmos. Pero también tenemos que investigar, a ver cómo ha sido la cirugía, qué pasó con los cortes de los nervios, ¿no? A veces la mujer, lo he visto en muchas oportunidades, lo utiliza como excusa, ¿no? Y otras veces vienen a la consulta muy preocupadas que después de la ligadura tubaria no tienen orgasmos o no tienen deseo. También hay que investigar en cada persona, a ver de dónde viene este pensamiento, desde cuándo la mujer tiene problemas de deseo o de orgasmo. Esta también es una imagen que le agradecí al doctor Comisario por haberme facilitado incluirla en mis clases. Acá también tenemos otra, esta me pareció hermosísima, porque fíjense ustedes que las mujeres que tienen solamente orgasmo por la estimulación del clítoris, que a veces vienen muy preocupadas a la consulta, sintiéndose anormales, porque no tienen un orgasmo con la penetración. Si ellas desean tener un orgasmo con la penetración, las podemos ayudar para eso, pero les tenemos que decir que no son anormales, que precisamente el clítoris, la función del clítoris es dar el orgasmo a la mujer. Entonces, el orgasmo a través solamente de la estimulación del clítoris es un orgasmo como más localizado, mientras que el orgasmo a través de la penetración, donde intervienen los otros nervios, se ve como más intenso, más profundo, está descrito como lluvia de estrellas. Hay diferentes formas de vivenciarlo. Y recuerden lo que les dije también que el placer no solo se siente por la estimulación física, corporal o genital, el placer también es simbólico, y eso también es muy respetable, hay que tenerlo en cuenta. Y con respecto a esto, les expliqué lo que era la trasudación, que es el fenómeno que ocurre en la pared de la vagina para que se produzca la lubricación. Y vamos a hablar de la eyaculación femenina. Bueno, cuando las personas fuimos embriones en etapa de edad indiferenciada, séptima semana más o menos, teníamos los conductos de Wolf y los conductos de Müller, ¿no es cierto? Quienes son de la medicina me van a seguir un poquito más. Los conductos de Müller estaban preparados o diseñados para desarrollar el aparato genital femenino cuando recibía la orden hormonal de que tenía que desarrollar ese embrión el aparato genital femenino. Los conductos de Wolf estaban diseñados para desarrollar el aparato genital masculino cuando recibían la orden hormonal de desarrollar el aparato genital masculino. Esas órdenes hormonales eran estrógeno para los Müller y testosterona para los Wolf. En el caso de que se desarrolle el aparato genital femenino, se desarrollan los Müller y se atrofian los conductos de Wolf. Pero a veces esa atrofia no es absoluta y queda un resabio de células, que sería el resabio de células prostáticas, ¿sí? Entonces, esas células se desarrollan y forman unas pequeñas glandulitas, las glandulitas de Skene, que se encuentran ubicadas en la pared, en el límite de la pared de la uretra y la pared vaginal anterior. A esa zona, durante la estimulación sexual, en algunos casos, cuando tiene un desarrollo adecuado, esa zona puede provocar una salida de un eyaculado, de un líquido, que incluso en ese líquido, que generalmente es escaso, es muy escaso y es imperceptible, porque la mujer en el momento del orgasmo, que se encuentra toda mojada por su lubricación,
puede sumarse estas gotitas de esta eyaculación femenina. Es algo que se mezcla y es muy difícil de distinguir. Uy, estoy mojada por la lubricación de la vagina, que no es la eyaculación. La lubricación viene de la vagina y es la consecuencia del fenómeno de transudación, o estoy mojada porque eyaculé. Es imposible saberlo en una práctica sexual habitual, ¿no? Compartida con una pareja, con una mujer o con un varón, o incluso una práctica de autoestimulación. Es prácticamente imposible de saber. Pero algunas mujeres pueden eyacular en pequeña o en una mayor cantidad. Esto no es trascendental para nada. Sí es importante. Esto también tuvimos la oportunidad de conocer con la doctora Amelia del Sueldo en un Congreso Mundial de Sexología que se hizo en París, tampoco me acuerdo el año. Ahí tuve yo la oportunidad de conocer al doctor Milan Zagluk, que es de la República Checa, falleció hace poco, y él presentó el libro La próstata femenina. Él era médico, anatomopatólogo, y él presentó un trabajo en donde él descubrió que las mujeres también tenían próstata, podían eyacular, incluso se podía dosar el antígeno prostático, específico prostático, que se le hace un dosaje en los varones habitualmente. Entonces, él había estudiado unos cadáveres de unas jóvenes que habían muerto y gracias a esto él descubrió que habían muerto después de una situación de asfignofilia. Ustedes sabrán o conocerán que hay una parafilia. La parafilia es cuando las personas tienen placer ante un acto inusual y en este caso provocándose una situación de ahogamiento, ¿no? Entonces, estas chicas que él presentó en el trabajo eran cadáveres en donde se había podido dosar el PSA de su ropa interior y eso, él pone las fotos de la ropa interior y todo, es muy interesante esto. Yo ahí aprendí, en ese congreso, escuchándolo a este hombre, que las mujeres tienen próstata. Entonces, él pudo hacer el dosaje del PSA y llevar este conocimiento de que estas mujeres, las muertes de estas mujeres había sido un accidente en su práctica de asfignofilia y no que se habían muerto por un suicidio, ¿no? Realmente fue muy interesante esto, muy interesante. Bueno, esta zona, cuando se estimula desde el lado vaginal, que está ubicada en la unión del tercio externo y el tercio medio de la pared anterior de la vagina, se lo ha llamado zona G o de punto G. En realidad no es un punto, es una zona que en algunas mujeres da mucha sensibilidad y puede provocar o no un eyaculado. Y en otras mujeres es imperceptible, porque esto es el resabio prostático de la mujer por no haber tenido, cuando se desarrollaron esos conductos de Müller, la atrofia absoluta de los conductos de Wolf. Espero haber sido clara con esto, si no ahora van a tener tiempo para preguntarme. Entonces, hay mucha prensa, hay mucha propaganda, y esto en relación al punto G de la mujer, y esto genera en algunas mujeres mucha presión y realmente dificultan que puedan disfrutar de un encuentro sexual placentero, porque están todo el tiempo queriendo buscar el punto G para tener el orgasmo mágico. Incluso sus parejas también, desesperados o desesperadas por encontrar el punto G y el orgasmo mágico provocado por el punto G. Así que no hay un punto, hay una zona, que no en todas las mujeres está desarrollada, no es trascendental para el placer de la mujer, sí es fundamental la estimulación del clítoris. Bueno, ahora vayamos. Bueno, acá con esta imagen que me encanta, Danae, de Gustav Klimt, vayamos al territorio de la disfunción sexual femenina.
Bueno, antes nos manejábamos con la clasificación del DSM-5 de mayo del 2013, ahora estamos con la clasificación del CIE-11, mayo del 2019, es la clasificación internacional de las enfermedades, capítulo 17. Me gusta. ¿Por qué me gusta esta clasificación? Porque no habla de enfermedades, habla de condiciones relacionadas con la salud sexual. O sea, por primera vez hablan de salud sexual, por primera vez hablan de condiciones relacionadas, ¿no? Y hablamos de las disfunciones sexuales, desórdenes del dolor sexual, incongruencia de género y cambios en la genitalidad. Y las disfunciones sexuales, descritas en el CIE-11, hablan de que son síndromes que comprometen de diferentes formas a las personas adultas que refieren tener dificultad para experimentar actividades sexuales personalmente satisfactorias y no coercitivas, ¿sí? Es decir, dificultad para tener actividades sexuales satisfactorias. También acá hablamos de satisfacción. ¿Recuerdan la respuesta sexual circular que comenzaba con el deseo y terminaba con la satisfacción? La importancia de que la práctica sea satisfactoria para que den ganas de repetir, como cualquier otra práctica satisfactoria que tenemos en la vida, ¿sí? La respuesta sexual es una interacción compleja de distintos procesos, ya hablamos de esto también, cómo interviene la biología, la psicología, las relaciones personales, ¿sí? Donde uno más de estos factores pueden afectar alguna fase de la respuesta sexual, ¿sí? Y para ser considerada una disfunción sexual, esta dificultad debe ocurrir frecuentemente, aunque puede estar ausente, pero debe ser frecuente a lo largo de varios meses. El DSM-5 hablaba de mínimo 6 meses. Acá dice varios meses. Y generalmente tiene que asociarse con distrés. Es decir, la persona tiene que sufrir por esto, ¿eh? Puede ser de toda la vida generalizada o puede ser de toda la vida situacional, ¿no es cierto? O puede ser localizada, generalizada, o sea, apareció recientemente, generalizada o situacional. Es muy importante preguntar esto. ¿Desde cuándo no tenés orgasmo? De toda la vida, doctora. En todas las situaciones no tenés orgasmo, en todas las experiencias, con todas tus parejas. No, solamente no tengo orgasmo durante la penetración, pero si me toco el clítoris, sí. Entonces hay que aprender a puntualizar, a focalizar, para poder fundamentalmente ayudar a buscar una solución. Bueno, y las disfunciones orgásmicas se refieren cuando hay ausencia o marcada infrecuencia de la experiencia del orgasmo, ausente o infrecuente está el orgasmo, o por una marcada disminución de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. Más de 6 meses aproximadamente causan de estrés y puede ser primaria o secundaria, ¿eh? La disfunción del deseo sexual, hay una ausencia o marcada reducción del deseo o la motivación de involucrarse en una actividad sexual y se manifiesta por alguna de estas circunstancias. Ausencia o reducción del deseo espontáneo, pensamientos o fantasías, ausencias o reducción del deseo ante señales eróticas y estimulación, o incapacidad para mantener el deseo o el interés en una actividad sexual una vez que esta actividad está iniciada. Y después también hablan del desorden, dolor, penetración, cuando describen una dificultad marcada y persistente o recurrente con la penetración, que incluye el ajuste involuntario debido a la tensión de los músculos del piso pélvico durante el intento de penetración. Acá se refiere al vaginismo, ¿verdad? Y después el dolor vulvovaginal o pélvico marcado y persistente o recurrente durante la penetración, miedo, ansiedad marcada y persistente sobre la penetración vulvovaginal. Bueno,
Ustedes van a tener después este material y pueden profundizar en el CIE 11 para, no desarrollo más de cada uno porque si no, sí va a ser muy largo. Bueno, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Para qué nos sirve todo este conocimiento? Todo este conocimiento nos sirve para poder ayudar a las personas que nos consultan, ¿sí? Puede consultar la persona o puede consultar la pareja o las personas que mantienen un vínculo erótico-afectivo. Yo siempre digo que hay 3 pasos para que una persona tiene que dar 3 pasos para poder lograr una solución a su problema. Primero, tiene que reconocer que tiene un problema, que tiene o que tienen un problema. Después, buscar ayuda profesional. El hablarlo con un amigo, con la madre o con la misma pareja no es suficiente. Está bueno poder hablarlo, pero está bueno poder hablarlo, compartir el problema, pero no es suficiente para buscar una solución, ¿sí? Primero reconocer, segundo buscar ayuda profesional y después tener un compromiso para hacer una terapia sexual. ¿Qué significa un compromiso? Desde el lado profesional, decir, yo puedo ayudarte, pero tenés que comprometerte. ¿A qué? A venir a las consultas y hacer las tareas que te van a ayudar a modificar los hábitos inadecuados que generaron o perpetuaron el problema y a desarrollar hábitos saludables. O sea, hay que trabajar. Es muy importante decirlo el primer día de la consulta, porque la gente, como lo dije en un momento, la gente viene esperando la magia, ¿no es cierto? La gente ya quiere la solución del problema y eso hay que decirlo ya desde la primera consulta. Hay que trabajar, ¿no? Y transitar un proceso o de reaprendizaje, de modificación de hábitos, crear nuevos hábitos. Hay que trabajar en un proceso que se llama terapia sexual. Y la terapia sexual breve fundamentalmente educa. Primero tenemos que trabajar con todos los prejuicios y los mitos que tiene esa persona en la cabeza, ¿sí? Y reemplazarlos por información veraz. ¿Qué significa educación? Educación significa brindar información actualizada y de base científica y también trabajar con las actitudes. Es fundamental trabajar con las actitudes y es fundamental brindar habilidades para que la persona pueda manejarse con su sexualidad. A esto también lo llamamos inteligencia sexual. Es brindar conocimientos, darles herramientas y empoderar a la persona en su erotismo, ¿sí? Y bueno, y acá viene la terapia, ¿no es cierto? Tenemos 2 tipos de terapia. Tenemos la terapia sexual breve y tenemos la terapia de pareja o vincular. Como dije al principio, el compromiso en venir a las consultas, hacer las tareas. Si ese compromiso no se hace en la primera consulta, no tenemos nada para hacer, porque esa pareja va a abandonar, no van a hacer las tareas, van a empezar a poner resistencias, van a empezar a autoboicotearse ellos mismos. Entonces, es fundamental el compromiso. Y también fijar el propósito. Una vez que tenemos el compromiso, fijamos el propósito de esta terapia. Y generalmente tiene que ver con el empoderamiento del erotismo de la mujer, aprender sobre los estímulos físicos, psíquicos. Es fundamental. La terapia puede ser presencial, puede ser online, ahí se fijan las frecuencias de la consulta, puede ser individual o de pareja. Así que todo esto está diseñado para poder ayudar a las personas en sus dificultades con la sexualidad o sus disfunciones sexuales. Y después también tenemos la herramienta de la terapia vincular o de pareja. Yo, con respecto a la terapia de pareja, he diseñado una terapia de 4 encuentros con un enfoque sistémico, que bueno, no lo voy a desarrollar ahora, pero sí lo voy a desarrollar el día que hagamos el simposio. Y cuando la inteligencia sexual
educativa, cambiar hábitos inadecuados de seducción, educar en el rol de persona erótica. También se pueden recomendar herramientas que ayuden a empoderar el erotismo, como son juegos también, y bueno, todo ayudarle a la persona a descubrirse, ¿no es cierto?, en su sexualidad. Y es muy importante con respecto a la pareja que sepan la diferencia entre afecto y lujuria. Eso también lo hablé al principio, que son dos cosas diferentes. Hacerlos responsables para crear un espacio de intimidad, crear espacios y actividades exclusivas de la pareja. A veces cuando tienen hijos o las parejas tienen mucho trabajo o tienen vínculos muy pegoteados con sus familias políticas, van perdiendo espacios de intimidad que antes sí tenían, ¿no? Entonces eso muchas veces desgasta la relación, ¿sí? Y arreglarse para la pareja, conversar sobre ellos y sobre los estados de ánimo, sobre los proyectos, las vivencias, los sueños, las fantasías, los sentimientos, generar espacios para la pareja, para hablar de ellos, ¿sí? Revisar también los contratos de la relación, porque a veces hay personas que armaron la pareja, pero realmente con contratos diferentes o con expectativas diferentes que nunca fueron puestas sobre la mesa. Trabajar con las creencias de las diferencias de poder, las cuestiones de violencia, el tema con los hijos, con las familias, las reglas de convivencia, los espacios. Todo esto se ha encontrado muy afectado en los tiempos de pandemia. He atendido muchísimas parejas de diferentes edades por tener cuestiones precisamente de espacios, ¿no?, y de intimidad. Es fundamental revisar qué actividades facilitan la cercanía y la distancia, qué actitudes facilitan la contención y el apoyo, qué actitudes aumentan la ansiedad, el distanciamiento, qué tipo de relación quieren diseñar, ¿no es cierto?, y qué están dispuestos a hacer para construir ese tipo de relación que quieren diseñar, consensuar acuerdos de cambios, compromiso para cumplir esos acuerdos, trabajar con los prejuicios en relación al amor y a la relación entre ellos, ¿sí? Bueno, los dejo respirar tranquilos, llegamos al final de la diapositiva y les invito a visitar nuestra página, que es www.sexualidadeducacion.com. Bueno. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno. A ver. Presentación. Y dejar de compartir, ¿no? Ahí estamos bien, ya está. Ahí está, está perfecto. ¡Ay, qué paciencia! ¿Cómo les agradezco la paciencia? Se hizo largo, ¿no? No, para nada, para nada. Sí me gustaría en lo posible, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, si alguien quiere hacer algún comentario, si quieren pedir alguna, si no les ha quedado muy claro, alguna explicación extra, aprovechenla, la doctora Marega. Quedó el material de ella, ya después se lo subirá al Drive, pero de todas maneras aprovechemos que la tenemos acá. Así, maravillosa Olga, te dice Melina. Ay, gracias. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Betty, Adri, que andan por ahí, ¿quieren hacer alguna pregunta en especial? Floren, Miriam. Sí, yo quería hacer un par de preguntitas. Al comienzo, muy buena la exposición, Olga, la verdad que me gustó mucho, muy clara, completa, sí, muy buena. Al comienzo vos decías, cuando hablabas del trastorno de la excitación genital persistente, hablabas de un orgasmo atípico, que lo has mencionado, pero no sé si yo no lo entendí o eso como que quedó resumido, un orgasmo atípico que le llamaban.
Claro. ¿Qué sería? Bueno, precisamente, sí, el trastorno del desorden genital persistente, ¿no es cierto? Bueno, ese es un problema sexual que la mujer tiene un estado de excitación persistente genital, pero es displacentero. O sea, no es la fiebre uterina. ¿Ustedes recuerdan cuando antes se hablaba de la fiebre uterina? No en términos médicos, que esas mujeres que estaban siempre excitadas, ¿no es cierto? No es esto, ¿eh? Esto es un desorden, está provocado por ese quiste, ¿no es cierto?, que ahí nombró el doctor Comisaru, y eso provoca como un estado de excitación persistente pero doloroso. Y él describe así tal cual, orgasmos atípicos no placenteros. ¿No? Atípicos, supongo que querrá decir infrecuentes, irregulares, ¿no es cierto? Raro. Eso siempre tiene, digamos, una raíz biológica, digamos, porque se genera, es siempre biológica. Es biológica relacionada exclusivamente con el quiste de Tarlós. Tal cual yo hice la traducción exacta del slide del doctor Comisaru. Eso es una rareza, digamos, eso es una rareza. Claro. La mayoría de las veces cuando una mujer no tiene orgasmo es porque se distrae o porque no lo aprendió a tener. Pero yo lo traje precisamente a esta rareza porque también tenemos que estudiar la parte biológica. Si es una mujer que dice, toda la vida tuve problemas de hernia de disco, doctora, me operaron, me pusieron una prótesis, bueno, hay una cuestión biológica que podemos estudiar. O sea, es un llamadito de atención que la parte biológica que tiene que ver con todos estos nervios que intervienen en el orgasmo, fíjense, el pudendo, el pélvico, el hipogástrico, con todos sus trayectos, digamos, tenemos que ponerle atención también que hay una biología que respalda ese proceso. Bien. Otra pregunta que tenía, muchas gracias, Olga, era con respecto a... ¿dónde estaba? Con esto que vos decías de estudiar la parte biológica. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy psicóloga, digamos, no ginecóloga. ¿Cómo en ese caso, en una sesión, analizaría la parte biológica? ¿Cómo habrá sufrido con mi descripción biológica? No, al contrario, no. Muy, muy interesante y completa. Pero bueno, es verdad, yo no puedo, por mi profesión, hacer el análisis biológico. En esos casos, ¿cómo se hace? ¿Se pide un estudio con un ginecólogo, un informe? Mira, yo te recomiendo que vos trabajes con un ginecólogo, una ginecóloga y que le expliques. Yo quiero que le estudies la biología a esta persona, ¿no es cierto? Bien. En cuanto a enfermedades, a medicamentos, hábitos tóxicos, Sí. Sí, el ginecólogo o la ginecóloga sería la persona ideal. También si sabés que esa persona que te consulta porque no tiene orgasmo, tuvo una irradiación pélvica por algún tipo de cáncer, ya sabés que eso la puede afectar, ¿no es cierto? O una cirugía muy importante. Bien, muchas gracias. No de nada. Doctora Brenda le habla. Hola. ¿Cómo está? Quería hacerle una consulta. Cuando estaba explicando el tema de los canales, no me quedó claro que dijo que cuando se cerraba un canal, que no recuerdo el nombre, porque traté de recordarle escribirlo, pero no llegué a anotarlo, era porque no se había desarrollado como esa parte del hombre en la mujer, sino que la mujer había desarrollado otra parte y ahí como que me perdí. Y si me podría volver a explicar, me encantaría. Bueno, cuando nosotros hemos sido embriones, nosotros y nosotras hemos sido embriones, ¿verdad? Y ese embrión cursó un periodo al inicio de nuestra vida intrauterina, de sexo indiferenciado. O sea, sexo es el componente biológico, es la formación de los genitales. Genital femenino, genital masculino o genital intersexual cuando hay una genitalidad ambigua, ¿no es cierto?
que antes se llamaba hermafroditismo. Entonces, están preparados dos grupos de conductos. Los conductos de Wolff, que si reciben un estímulo de hormona masculina, va a desarrollar los genitales del aparato masculino, ¿ok? El pene, los testículos, las vesículas seminales, todas los conductos deferentes, todo. Y se va a atrofiar los de Müller, que van a desarrollar los femeninos. Si el embrioncito recibe estímulos de hormonas femeninas, que son los estrógenos, para desarrollar los conductos de Müller, el aparato genital de la mujer va a desarrollar las trompas, los ovarios, el útero y la vagina, con toda la genitalidad externa. Se van a atrofiar los de Wolff, que estarían genéticamente predispuestos para hacer la genitalidad del varón con la próstata incluida, porque el varón tiene esa próstata, ¿ok? Por eso nos puede quedar a algunas mujeres unos resabios de células prostáticas, ¿eh? Ok, excelente. Muchísimas gracias por la aclaración. No, por favor. Adri, ¿vos querías preguntar algo? No, primero, muy buena la charla, Olga, hermosa. Bueno. Y muy interesante, me encanta que, bueno, se desmitifique un poco el punto G y esto de la eyaculación femenina, que por ahí es un motivo de consulta en la mujer que se preocupa porque no eyacula, porque piensa que tiene que tener una eyaculación como la del varón. Y vos muy claramente has explicado acá que eso es algo imperceptible si es que alguna mujer tiene este resabio prostático, llamémosle así, sí, sí. Pero puede ser un motivo de consulta la preocupación de la mujer de eyacular porque creen que esa es la modalidad del orgasmo femenino y a veces se confunde. Bueno, y esto del punto G que es muy interesante, la importancia del clítoris. El clítoris pero también, es fundamental para el orgasmo. Claro. No G. Exacto. Y también qué importante que es el cerebro humano en la parte de la sexualidad, porque a veces se enfoca solo la parte genital y la parte del cerebro tiene que ver. Por esto también la importancia de la psicología y todo esto que vos has mencionado también de nuestra cultura, de nuestra crianza, de nuestros mitos, de nuestras inhibiciones, de nuestras represiones y de tratar de ser un poco más libres al momento de desarrollar nuestra sexualidad, que creo que en estas generaciones más nuevas está mucho mejor y distinto que nuestra generación pasada. Así que, bueno, eso quería solamente comentar. Y bueno, y felicitarte por la exposición. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguna consulta? Floren. Yo tenía otra duda. La verdad que un tema tan amplio y interesante que genera por ahí dudas y bueno, cosas. Por ejemplo, al comienzo mencionabas la erotofilia. Eso de alguna manera puede llegar a, no digo obstaculizar, pero a inhibir cuando, por ejemplo, alguien, no sé, practica más la erotofilia. Después puede llegar a inhibir algo en la pareja o cuando está con otra persona, eso, no sé, digo, la relación, digamos, sexual con otra persona. Puede llegar a complejizarse debido a que esa persona tiende a tener la erotofilia, como decías vos al comienzo. No sé si vos entendiste lo que yo dije de erotofilia. Eran las prácticas para poder llegar a, decía, la mayor intensidad del orgasmo, decía. No, erotofilia, claro, sí. Ahí en esa primera exposición, yo hablé lo que decía este médico Oscar Servilia, que decía que la experiencia subjetiva del orgasmo
durante la práctica de masturbación en solitario era muy importante, o sea, el placer y cómo percibía ese orgasmo durante esa práctica, muy importante para tener actitudes positivas hacia la sexualidad, actitudes erotofílicas. ¿Erotofílicas qué significa? Eros, filias. Filias es amor al eros, o sea, sexuales, eróticas, sensuales, a favor del erotismo. Eso es práctica erotofílica o actitud erotofílica, es a favor del erotismo. No es una práctica determinada. Es una actitud erotofílica, es tener una actitud positiva y aceptadora del erotismo en general. No sé si está claro ahora. Ahí me parece importante, Floren, aclarar que muchas veces todo esto que había nombrado también Olga y que después lo reforzó Adri, hace que muchas veces las personas tengamos comportamientos erotofílicos o erotofóbicos. Entonces, ahí está perfecto eso. Entonces, si nosotros tenemos pensamientos positivos con respecto a la sexualidad, si nosotros tenemos un conocimiento del placer y una aceptación de nuestro cuerpo, si nosotros tenemos ideaciones positivas con respecto a todo lo que se refiere a la afectividad y a la sexualidad, nosotros vamos a tener comportamientos erotofílicos. En cambio, si nosotros tenemos pensamientos negativos que tengan que ver con la sexualidad, si no podemos relacionarnos afectivamente, si tenemos una cuestión de discriminación marcada, entonces si tenemos una impronta religiosa muy marcada con lo que esto implica, no estoy nombrando solamente la religión católica, sino simplemente la impronta religiosa, entonces vamos a ser erotófobos. Entonces, la erotofobia es la que nos va a dominar en esa instancia, ¿sí? Entonces, a veces tenemos una parte erotofílica y otra parte de fobia. Entonces, por ahí somos más erotofílicos que erotófobos, ¿no? Entonces, pero por ahí tenemos las dos partes, porque nunca somos totalmente de una sola forma. Tenemos diferentes instancias, porque transitamos por diferentes momentos. Entonces, eso sí me parece que hay que incorporar desde nuestro conocimiento de la sexualidad, que hay comportamientos que van más hacia el pensamiento positivo de lo sexual, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la erotofilia. No necesariamente tiene que ser que recurra a... Porque sí me parece que vos en algún punto ligaste esto con lo que se ve en la pornografía. Porque de pronto todo esto se hace hincapié en lo que tiene que ver con la pornografía y que en nuestra sociocultura muchas veces se la ha usado a la pornografía como una educación sexual. Entonces, muchos niños, niñas y adolescentes recurren a la pornografía como única forma de educación sexual. Las niñeces y sobre todo con esta pandemia se ha visto que al no tener educación sexual integral ni llegada sus padres o madres o familias a ellos con el tema de la educación sexual integral, estos niños cada vez más chicos recurren a la pornografía. Entonces, con respecto a la pornografía, sabemos que todo está magnificado y eso es como es un juego que se manifiesta ahí para el consumo de personas adultas. Y genitalizado, perdón, Amelia, y genitalizado, o sea, todo está en los genitales. Totalmente de abajo. Totalmente genitalizado. Y ahí viene la otra parte donde
hay, en cuanto a la eyaculación femenina, grandes eyaculaciones femeninas, donde por supuesto eso lo muestran, lo magnifican y es lo que compran y consumen. Entonces de pronto vos tenés mujeres que dicen, pero yo no eyaculo y yo quiero eyacular. Entonces, claro, no es una cuestión voluntaria. Uno puede desarrollar una serie de condiciones para mejorar su sexualidad, para incrementar el disfrute y el placer sexual, pero eso no implica una cuestión capacitista, una cuestión exitista y una cuestión consumista de que tengo que llegar al orgasmo, que tienen que ser múltiples orgasmos, muy intensos, y tengo que eyacular, y que la eyaculación sea abundante. Ustedes calculen que con todo eso en la cabeza es imposible relajarse y disfrutar. Claro. Es mucho, me parece. Doctora, es como una demasiado. pregunta. Sí. La demisexualidad sí estaría más relacionada con la erotrofilia. Erotrofilia. ¿Cómo, perdón? La demisexualidad sí estaría más relacionada con la erotrofilia. Amelia, no entiendo. ¿Querés responderle vos? ¿Qué es lo que preguntas? Te consultaba si la demisexualidad estaba más relacionada con la erotrofilia, que más, o sea, yo lo veo más por ese lado que por el lado de lo que es acabar en grandes cantidades, no sé. O sea, viste que las personas que son demisexuales necesitan tener algún tipo de conexión emocional para poder avanzar o poder llegar a desarrollar el orgasmo y esas cosas. Entonces, por eso te preguntaba si estaba relacionada con la erotrofilia. No entiendo lo que es eso, no sé. No. A ver, por lo general, el demisexual es aquella persona que siente atracción sexual hacia alguien con quien ha establecido un vínculo afectivo. Eso es por un lado. Ese es el demisexual. Pero eso no tiene necesariamente que ver con la construcción erotofílica o con la construcción erotófoba, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene una cosa que ver con la otra, ¿sí? Tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros mitos, con nuestros tabúes, con nuestra construcción sociocultural de lo que es la sexualidad y de lo que nosotros nos habilitamos y permitimos en sexualidad, ¿sí? Más allá de una orientación sexoerótica afectiva. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cualquier persona o la misma persona puede ser erotófoba o erotofílica, de acuerdo al momento, de acuerdo a las circunstancias. Nosotros, justamente, al hacer este posgrado, lo que tratamos de generar son mayores situaciones erotofílicas y que nuestro mensaje sea erotofílico, tratando de deconstruir todo lo que hay de erotofobia en el medio. ¿Está claro, Brenda? Sí, está perfecto. Muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, sí me parece importante recalcar esto de que cada persona tiene sus tiempos y que nuestra sociocultura muchas veces nos impone modelos que no podemos alcanzar, que no podemos llegar, y por ahí perdemos de disfrutar lo que nosotros tenemos en pos de una figura como aparecen en los medios de comunicación, como aparece en las propagandas, que tienen un impacto visual tan importante y que nunca vamos a poder llegar a ser como esas figuras, pero podemos tener nuestro propio disfrute. Entonces,
en la medida de nuestras posibilidades, ahondar en un conocimiento erotofílico propio, ¿m? Más allá de lo que impulsen los medios de comunicación como lo deseado. Bueno, Olga. Quisiera agregar a esto, es en esto de educar, de aceptar la diversidad en todo sentido, la diversidad de los cuerpos, la diversidad sexual, de la orientación, de la identidad, de las etnias, de todo tipo de aspecto humano. Entonces, el aceptar la diversidad y las capacidades propias de las personas, ¿no es cierto?, sin importar estas formas que quieren imponer las campañas de marketing a través de los medios de comunicación, ya desde edades tempranas tenemos que educar en eso, ¿no? Porque niños y niñas y adolescentes sufren muchísimo por esto de querer parecer y ser como la chica de la propaganda o como quienes bailan en Tinelli, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, algún adulto tiene que hacer una intervención, no podemos apagar el televisor, pero algún adulto tiene que hacer una intervención sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias por la presencia y por la paciencia y bueno, será hasta la próxima. Bueno, primero agradecerte, Olga, que hayamos compartido esta tarde y que con esto de la pandemia nunca más pudimos estar en contacto, más allá de lo virtual, que es lo que nos acerca. Ahí Martina nos dice hermosa clase, gracias Martina. Así que bueno, pudimos disfrutarte, compartir con vos, tomamos un café, tomamos té, alguien tomó un mate, así que bueno, en algún momento que podamos hacerlo presencial como las últimas jornadas que hicimos, bueno, vamos a poder tenerte y contar con tu presencia. Por supuesto. Así que bueno, muy agradecida por tu acompañamiento y no, mañana la clase va a empezar a las 11 de la mañana. Te invitamos, si quieres compartirla, que va a estar nuestra amiga, la doctora Enriqueta Valdés Curiel de México. Entonces tenemos que empezar más tarde por la diferencia horaria. Sí. Así que bueno, nos encontramos mañana. Una jornada de mama y sexualidad mañana a la mañana, pero voy a hacer el esfuerzo a ver cómo puedo acomodarme. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Va a ser un gusto realmente. Nos vemos mañana entonces. Acá te están agradeciendo y un placer escucharla, dicen, y te dan las gracias. Muchas gracias. Así que bueno, a todos ustedes. Chao. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao.